Corre el año 1470. En lo alto de los acantilados de caliza sobre el Egeo, el aire huele a azufre y pergamino quemado. Dentro del convento de Santa Ana, la hermana Elara está de pie ante una chimenea rugiente. Sostiene el libro de oraciones de oro, una obra maestra de fe que ha sobrevivido 3 siglos. Pero no lo esconde. Con manos temblorosas, arranca las páginas y las arroja al fuego. Fuera, el horizonte está oscuro con los estandartes del Imperio Otomano. No vienen a matar a estas mujeres, vienen a inventariarlas, a convertirlas en números en un registro, a borrar sus nombres y su Dios. Elara sabe que una vez que los soldados entren, el único lugar seguro para la verdad estará dentro de su propia mente. Quema el libro para salvarlo, forzando sus ojos a memorizar la tinta antes de que se convierta en ceniza. Lo que sucedió después es una historia de supervivencia que desafía la creencia. No es una batalla de espadas, sino una batalla de memoria. Una batalla librada por mujeres que se negaron a convertirse en fantasmas. Aquí en Historiadores Carmesí, escarbamos en los archivos que el mundo olvidó. Encontramos las historias escritas con tinta invisible y las oraciones talladas en cuevas oscuras. Cada vista nos ayuda a sacar una voz más del silencio. Ahora, volvamos a ese fuego, porque las pesadas puertas de roble se están astillando y los escribas esperan con sus plumas. La mañana no amaneció con el sol. Amaneció con el cielo desangrándose en el mar. Una niebla gris espesa y sofocante rodó desde el Egeo, aferrándose a los acantilados de caliza donde el convento de Santa Ana había permanecido durante 3 siglos. Pero hoy, la sal en el aire estaba ahogada por el hedor acre a azufre y madera quemada. La ciudad bajo los acantilados, antes un vibrante tapiz de tejados rojos y barcos de pesca, había desaparecido. En su lugar yacía una ruina humeante, engullida por el avance implacable de un imperio que fluía como un río de acero. Dentro de la sala principal del convento, el suelo de piedra temblaba rítmicamente. No era un terremoto, era la marcha sincronizada de miles de botas golpeando la tierra. La Madre Superiora Sofía, una mujer cuyo rostro solía mostrar la compostura severa e inquebrantable de los propios acantilados, ahora parecía frágil. Sus manos, venosas y temblorosas, aferraban un objeto pesado envuelto en terciopelo. Ella era el ancla de esta casa santa, pero la tormenta exterior finalmente la había doblegado. «Elara», jadeó, entregando el bulto a los brazos de la joven. «Tómalo, las criptas. La piedra suelta detrás del icono de San Pedro. ¡Corre!». La hermana Elara miró el pesado bulto. Tenía 20 años, con ojos demasiado agudos, demasiado observadores para una vida de contemplación silenciosa. Sus manos no eran suaves como las de una dama, sino callosas y fuertes por años de trabajar el telar. Era la mejor tejedora del convento, poseedora de una mente que podía recordar el intrincado patrón de 1000 hilos sin un solo error. «Madre», dijo Elara con voz tensa, «las criptas son el primer lugar donde buscarán. No son saqueadores, son conquistadores». «¡Haz lo que te digo!», gritó Sofía, una lágrima finalmente escapando por su mejilla marchita. Es el libro de oraciones de oro. Contiene las iluminaciones de nuestros fundadores. Es la prueba de nuestra historia. No puede ser tocado por sus manos. Elara tomó el libro. El terciopelo se deslizó, revelando la cubierta. Oro repujado, incrustado con rubíes que parecían gotas de sangre fresca en la penumbra. Pesaba con siglos de devoción. Un estruendo atronador resonó desde el patio. Las grandes puertas de roble se habían astillado. Estaban aquí. Elara miró alrededor de la habitación. Las paredes de piedra no ofrecían santuario. Las tablas sueltas del suelo eran demasiado obvias. El altar estaba demasiado expuesto. El pánico amenazaba con atenazar su garganta, pero su mente, esa máquina fría y analítica que la hacía una maestra tejedora, tomó el control. Despojarían este lugar. Golpearían cada pared, voltearían cada piedra, encontrarían el oro,
lo fundirían y quemarían el pergamino como leña para sus hogueras de victoria. No había lugar para esconder el objeto, así que tenía que salvar la esencia. El ara se volvió no hacia la puerta, sino hacia la gran chimenea que dominaba la pared oriental. Un fuego ya se extinguía allí, reducido a brasas naranjas brillantes. «¡El ara no!», gritó la madre Sofía, abalanzándose hacia adelante, pero sus viejas piernas eran demasiado lentas. El ara cayó de rodillas ante el calor. Con manos temblorosas, arrancó la cubierta dorada del lomo, arrojando el precioso metal a un lado como si fuera basura. Sostuvo el grueso montón de páginas de vitela. La tinta era vibrante, azul celeste, carmesí y escritura en pan de oro que danzaba a la luz del fuego. Arrojó las páginas sobre las brasas. El pergamino seco se rizaron al instante. Los bordes se ennegrecieron. El ara no apartó la vista. Abrió los ojos hasta que le ardieron por el calor y el humo. Se concentró con una intensidad aterradora en las páginas mientras comenzaban a retorcerse en las llamas. Página 1. El alfa, la genealogía. Página 2. El salmo del lamento. Página 10. El himno del mar. Su mente corría capturando imágenes mentales del texto más rápido de lo que el fuego podía consumirlas. Forzó la forma de las letras en su memoria, tejiéndolas en el tapiz neuronal de su mente, igual que tejía hilo en tela. Sintió el dolor físico del fuego en su rostro, pero lo transmutó en un cerrojo, sellando las palabras tras un muro de trauma y concentración. «Quema», pensó con violencia. «Quema para que no te puedan tocar. Entra en mí». Las pesadas puertas de madera del salón se abrieron de golpe. No entraron gritando como bárbaros. Fluyeron con una disciplina aterradora. Los genízaros. Hombres de guerra vestidos con uniformes limpios, afilados y terriblemente uniformes. Formaron un perímetro en segundos, sus cimitarras enfundadas, sus mosquetes listos. Detrás de ellos, caminaban hombres que no llevaban armas, vestían largas túnicas manchadas de tinta y portaban gruesos libros de contabilidad encuadernados en cuero. Estos eran los escribas. Miraban a las monjas aterradas acurrucadas en la esquina no con lujuria u odio, sino con los ojos fríos y muertos de contables contando ovejas. Un escriba mojó una pluma en un tintero de viaje atado a su cintura. Señaló a una novicia que sollozaba. «Mujer. Edad aproximada, 15, sin habilidades, agrupación doméstica». Lo apuntó. Señaló a otra. «Mujer, edad 40, frágil, se recomienda descarte». Lo apuntó. No eran personas, eran bienes. Eran números en un libro de contabilidad que sería archivado en una capital a cientos de kilómetros de distancia. El ara permaneció de rodillas ante el fuego, de espaldas a ellos. La última página del libro de oraciones de oro se estaba rizando hasta convertirse en una galleta negra y escamosa. Las palabras habían desaparecido del mundo. «De pie», resonó una voz. Era profunda, resonante y hablaba su idioma con un acento perfecto y burlón. El ara se levantó y se giró. En el centro del salón estaba el comandante. Era una figura imponente, su armadura pulida hasta un brillo de espejo bajo una capa de seda carmesí. Su barba estaba recortada con precisión geométrica. No parecía un monstruo, parecía un rey. Sus ojos escanearon la habitación, ignorando a la madre Sofía que lloraba, y se posaron en la cubierta dorada tirada en el suelo. Luego, su mirada se desvió hacia la chimenea, hacia la pila de ceniza fresca y negra que aún conservaba la forma rectangular fantasmal de un libro. El comandante avanzó, el sonido de sus botas resonando en el silencio. Se detuvo junto a el ara. Olía a agua de rosas y a hierro. Se agachó y cogió un atizador. Revolvió las cenizas. Un único fragmento de pergamino sin quemar flotó, gris y quebradizo, antes de desintegrarse en polvo. Se puso de pie, alzándose sobre el ara. Una pequeña sonrisa divertida jugaba en sus labios. Era la sonrisa de un hombre que lo había visto todo y no valoraba nada.
Pateó la cubierta dorada con la punta de su bota. «Despojaste el oro», dijo suavemente. «¿Inteligente? ¿Pensaste que solo veníamos por el metal?» Volvió a mirar las cenizas. «Un desperdicio. Ese era el códice de Santa Ana, ¿no? 1000 años de historia». El ara miró fijamente su pecho, negándose a encontrarse con sus ojos, su respiración superficial. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. El comandante se acercó. «¿Crees que me has negado un trofeo?», susurró. «Pero solo te has negado tu historia a ti misma. Míralo», señaló la pila de hollín. «Tu dios está quemado. Es ceniza y polvo, igual que tu ciudad». Le dio la espalda, despidiéndola tan fácilmente como se despide a un perro callejero. «Escriba», gritó. «Esta tiene espíritu. Márcala para los telares imperiales. Un bien de primera categoría». El ara se quedó paralizada. El calor del fuego aún estaba en su rostro. El comandante pensó que había ganado. Pensó que los había borrado. Pero dentro de la oscura y silenciosa catedral de su mente, las páginas estaban pasando. El pan de oro brillaba en un sol mental que nunca se ponía. La tinta estaba húmeda y fresca. «Kiri Eleison», recitó en silencio, las palabras gritando en su cabeza. «Señor, ten piedad». Miró la parte trasera de la cabeza del comandante. «Tú tienes la ceniza», pensó. «Yo tengo el fuego». El camino a la costa no era un camino. Era una herida abierta en la piedra caliza, escarpada e implacable bajo el blanco resplandor del sol de mediodía. Durante 3 días, la columna de prisioneras se había movido como una serpiente desarticulada. El tintineo de las cadenas y el arrastrar de los pies descalzos, proporcionando un ritmo sombrío a su marcha. El aire era denso de polvo, cubriendo los hábitos de las mujeres, hasta que parecían estatuas talladas en la propia tierra gris. La hermana Elara caminaba cerca de la parte trasera. La cuerda que le ataba las muñecas rozaba contra la piel, húmeda de sudor y suciedad. Su garganta era un cañón reseco, pero su mente permanecía peligrosamente activa. Recitaba en silencio el libro del Génesis, las palabras que había memorizado de las llamas manteniéndola erguida. A su lado, caminaba la hermana Marta. Marta era la mayor de ellas, una mujer de 70 inviernos, cuya columna vertebral estaba permanentemente curvada por décadas de cuidar los huertos de hierbas del convento. Ella había sido quien preparaba tés para las fiebres y ungüentos para las quemaduras. Ahora era una carga. Su respiración salía en jadeos irregulares y húmedos que resonaban en su estrecho pecho. La procesión se detuvo abruptamente. Una rueda de uno de los carros de suministros había chocado con un bache. Aprovechando la pausa, un escriba llamado Ibrahim se apeó de su mula. Era un hombre pequeño y meticuloso, con los dedos manchados de tinta y un rostro que parecía perpetuamente contraído en el cálculo. Caminó a lo largo de la fila de mujeres, revisando su libro de contabilidad. No miraba sus rostros, miraba sus pies y su respiración. «La eficiencia está bajando», murmuró Ibrahim a un guardia cercano, golpeando su pluma contra el pergamino. «La degradación de los activos se está acelerando. El margen estándar para desperdicios de transporte es del 20%. Actualmente estamos en 0. Tenemos espacio para recortar». Era una verdad fría y burocrática. En la logística del imperio, la carga humana tenía una tasa de depreciación. Si los débiles ralentizaban la columna, costaban más en comida y tiempo de lo que su trabajo jamás podría compensar. Mientras la rueda del carro era liberada y el grito de «¡Marcha!» resonaba, la realidad del cálculo de Ibrahim golpeó. La hermana Marta dio un paso, luego otro. Entonces, sus rodillas simplemente cedieron. No hubo un grito, solo el suave golpe de un cuerpo cayendo sobre la tierra compactada. No hizo ningún movimiento para amortiguar su caída. Yacía acurrucada como un saco de grano desechado, su mejilla presionada contra el polvo. Un guardia genízaro
un hombre corpulento con brazos del tamaño de troncos de árbol, se acercó. Empujó a Marta con su bota. Ella gimió débilmente, un sonido apenas audible por encima del viento. «Peso muerto», gruñó el guardia. Miró el borde del acantilado a solo unos metros de distancia, donde el camino caía bruscamente en un barranco lleno de maleza y buitres. Se agachó, agarrando la cuerda que conectaba a Marta con las demás, con la intención de desatarla y arrojarla por el lado. No era crueldad en sus ojos, era gestión de residuos. ¡No! El grito salió de la garganta de Elara antes de que pudiera detenerlo. Se arrojó al suelo, no para rogar, sino para bloquear. Cayó de rodillas entre el guardia y el cuerpo tendido de Marta. ¡Levántate!, gruñó el guardia buscando el látigo enrollado en su cinturón. Elara no se movió. Ella no es basura, es una hermana. El guardia levantó el látigo, pero antes de que el latigazo pudiera caer, otra sombra se posó sobre Elara, luego otra. La hermana Magdalena, la más joven, cayó de rodillas junto a Elara. Luego la madre Sofía, moviéndose con dolorosa lentitud. Luego las demás. En cuestión de segundos, 22 mujeres estaban de rodillas, formando un círculo apretado e impenetrable alrededor de la hermana Marta. Inclinaron la cabeza, exponiendo sus cuellos y espaldas. Estaban atadas, desarmadas y exhaustas. Pero habían construido una fortaleza de carne y hueso. El guardia dudó. Había esperado gritos, carreras o súplicas. No había esperado geometría. Se habían unido hombro con hombro, una pared silenciosa que decía: para llevársela a ella, debéis pasar por encima de todas nosotras. ¡Latigazos!, gritó Ibrahim el escriba desde su mula, molesto por la demora. ¡Dispersadlas! El látigo bajó, golpeó a Elara en los hombros, el cuero mordiendo su tosca túnica. Ella jadeó, su cuerpo se sacudió, pero no rompió la línea. Otro golpe, esta vez a Magdalena, que gimió pero se inclinó más hacia el círculo. El sonido del látigo restallando contra la tela y la carne resonó en las paredes del cañón. Un golpe, 2, 5. No se movieron. Absorbieron la violencia como la tierra absorbe la lluvia. «Basta». La orden fue pronunciada en voz baja, pero cortó el ruido del látigo al instante. El comandante avanzó en su caballo negro. Miró la escena, las mujeres sangrando, el guardia frustrado y el cuerpo inmóvil de la anciana monja en el centro. Miró a Elara. Tenía los ojos cerrados con fuerza, el sudor y las lágrimas surcando el polvo de su rostro, pero su postura era desafiante. Recordó el fuego, recordó la ceniza. «Está muerta», dijo el comandante, con la voz desprovista de emoción. Podía ver que el pecho de Marta había dejado de moverse. Elara abrió los ojos, miró al hombre a caballo. «Entonces pertenece a la tierra, no a los buitres». El comandante miró al sol, miró al escriba, que señalaba frenéticamente su libro de contabilidad y el sol declinante. Luego volvió a mirar a las mujeres. Vio sus manos que eran legendarias por tejer tapices tan finos que parecían pinturas. «¿Deseas enterrarla?», preguntó el comandante. «Muy bien». Le hizo una señal al guardia para que envainara su látigo. «Pero no tenemos palas para vosotras. No tenemos tiempo para rituales. Tenéis hasta que la sombra de esa roca toque el camino». Señaló una roca que proyectaba una larga sombra. «Y usaréis lo que tenéis». Se refería a sus manos. El círculo se rompió. Elara se apresuró al lado de Marta. Tocó la frente de la anciana, susurrando una última oración, y luego se volvió hacia el suelo rocoso junto al camino. Ella excavó. El suelo estaba duro, cocido por siglos de calor. Elara hundió los dedos en la tierra, arañando las piedras. Sus uñas, mantenidas cortas y lisas para tejer seda, se rompieron de inmediato. La piel de sus yemas se desgarró. Junto a ella, las otras hermanas también cavaron. No había otro sonido que el frenético raspado de 22 pares de manos desgarrando la tierra. Era un trabajo brutal y sangriento.
estaban destruyendo las herramientas mismas de su oficio, sus dedos sensibles y hábiles, para crear un lugar de descanso para su amiga. La sangre se mezcló con la tierra gris. El ara sintió una piedra dentada cortarle el pulgar, pero no se detuvo. Imaginó que estaba tejiendo un patrón a la inversa, deshaciendo la tierra para crear un hueco de paz. Para cuando la sombra tocó el camino, una fosa poco profunda había sido excavada en el paisaje. No era profunda, pero era suficiente. Bajaron a la hermana Marta al hoyo. No había sudario, solo el polvo. La cubrieron rápidamente, golpeando la tierra con sus manos destrozadas y sangrantes. ¡Marchad!, ladró el guardia. El ara se levantó. Le palpitaban las manos, goteando sangre sobre el polvo blanco del camino. Las miró. Esas manos que serían obligadas a tejer para el sultán. Estaban dañadas ahora. Pero mientras miraba el montículo de tierra fresca, sintió una extraña y fría victoria. Ibrahim, el escriba, tachó un número en su libro. «Activo liquidado», murmuró, cerrando el libro de contabilidad. Pero mientras el ara comenzaba a caminar, dejando la tumba atrás, supo que él estaba equivocado. No habían liquidado un activo, habían consagrado una mártir. Y al hacerlo, habían demostrado que el muro que construyeron podía sangrar, pero no se derrumbaría. El campo de detención de Volos era un purgatorio de polvo y ruido. Era aquí donde el imperio clasificaba sus despojos antes de enviarlos a través del Egeo. Los hombres eran separados de las mujeres, los fuertes de los débiles, los hábiles de los obreros. Era un mercado caótico de carne humana, que olía a miedo y a carne asada. La primera noche, las 22 hermanas estuvieron acurrucadas juntas en un corral hecho de madera toscamente labrada, expuestas a la intemperie. Pero a la segunda mañana, la dinámica cambió. Un hombre llegó al corral. No era un soldado, ni un escriba como el de rostro contraído Ibrahim. Era mayor, más corpulento, vestido con un caftán de terciopelo azul oscuro. Este era Selim Bey, el administrador del manifiesto imperial. Se movía con la gracia casual de un hombre que poseía todo lo que miraba. Señaló a la Madre Superiora Sofía con un dedo anillado. «¿Esa?», dijo Selim Bey, su voz goteando falsa cortesía. «Tiene porte noble, la suciedad no le sienta bien». Dos guardias avanzaron, no arrastraron a Sofía, la escoltaron. «¡Madre!», gritó la hermana Magdalena, abalanzándose, pero el ara la retuvo. Sofía no miró atrás. Enderezó la espalda, alisando su hábito sucio con una dignidad que parecía fuera de lugar en la inmundicia del campamento, y se marchó con el administrador. El sol se puso, y ella no regresó. Los susurros comenzaron a serpentear por el corral como víboras venenosas. ¿La habían matado? ¿La habían vendido por separado? ¿O peor? La respuesta llegó al amanecer. Las puertas de las dependencias administrativas se abrieron. Selim Bey salió, riendo por algo que le decía la persona que iba a su lado. Era la Madre Sofía. Pero la mujer que salió a la luz del sol era una extraña. Había desaparecido el hábito rasgado y manchado de sangre. Había desaparecido el crucifijo de madera. Estaba envuelta en capas de pesada seda otomana, teñida del color de las esmeraldas y el vino. Su cabello, normalmente oculto bajo un velo, estaba cubierto por un fino tocado de lino bordado. No parecía una prisionera, sino una cortesana. Caminaba sin cadenas, sostenía una taza de líquido humeante, café, un lujo que ninguna de las hermanas había olido jamás, en sus manos cuidadas. Un jadeo colectivo aspiró el aire del corral. Ella se ha convertido, susurró Magdalena con la voz quebrada. Ha tomado el turbante, nos ha vendido. El ara sintió una piedra fría en el estómago. La imagen era devastadora. En un mundo de polvo gris y harapos marrones, Sofía brillaba como una joya. Era el truco más antiguo del imperio. Divide y vencerás. No necesitas golpear a un perro si puedes poner a la manada contra su alfa. Si la más santa de ellas podía ser comprada con un baño caliente y un rollo de seda,
¿Qué esperanza les quedaba a las demás? Selim Bey guió a Sofía hacia el corral. La estaba exhibiendo. Quería que lo vieran. «Mírala, Sofía», dijo Selim en voz alta, señalando a las monjas hambrientas con una sonrisa de lástima. ¿Ves lo que compra la terquedad? Un trozo de tierra, pero tú eres razonable. Entiendes que la fe es fluida, ¿verdad? Sofía tomó un sorbo de su taza. Su rostro era una máscara de calma de porcelana. Miró a Elara. Miró a Magdalena. Sus ojos estaban vacíos, desprovistos de reconocimiento. «Están delgadas», dijo Sofía. Su voz era monótona, despojada de la calidez que solía consolar a los enfermos. «Pero sus manos son capaces. No las separes, Selim. Un telar requiere muchos hilos. Rompe el conjunto y arruinas el tapiz». «Quizás», meditó Selim, acariciándose la barba. «O quizás venda a las jóvenes a los harenes de El Cairo. Obtienen un mejor precio que las tejedoras». «Entonces eres un necio», replicó Sofía con acritud. Era el tono de una aristócrata hablando con un sirviente. «Estas mujeres tejen para Dios. Si quieres que tejan para un sultán, las mantienes unidas, o no obtendrás más que dedos torpes y lágrimas». Selim se rió, encantado por su arrogancia. «Muy bien, mi querida conversa. Ya veremos». Se giraron y se marcharon. Al pasar, Magdalena escupió a través de las tablas de madera. El esputo aterrizó en el dobladillo de la seda esmeralda de Sofía. Sofía no se inmutó, no miró hacia abajo. Simplemente siguió caminando, desapareciendo de nuevo en la comodidad de la tienda del administrador. El campamento cayó en un silencio pesado y sofocante. La traición fue absoluta. Las hermanas más jóvenes lloraron abiertamente, no por miedo a la muerte, sino por la muerte de su ídolo. Elara se sentó en la esquina, su mente aturdida. Rebobinó la escena, la frialdad, la arrogancia. Era una actuación perfecta, demasiado perfecta. Cayó la noche, trayendo un viento costero mordaz. Los guardias arrojaron galletas de barco al corral, raciones para animales. Elara permaneció despierta con la cabeza apoyada en una roca que usaba como almohada. Su corazón estaba en guerra con su cerebro. Conocía a Sofía. Conocía a la mujer que había lavado los pies de los leprosos. ¿Podría la seda borrar un alma tan rápidamente? Se movió, tratando de encontrar comodidad en el suelo duro. Su mano rozó algo debajo de la roca. Se sentía diferente a la tierra, suave. Elara se quedó inmóvil. Lentamente, con cuidado de no despertar a los guardias, sacó el objeto. Era un trozo de pan. No las galletas de barco lanzadas por los guardias, sino un trozo de pan blando y fermentado de la mesa del administrador. Y envuelto firmemente alrededor, había un retal de tela. Elara se sentó, protegiendo el objeto con su cuerpo. Desenvolvió la tela. Era una tira de seda esmeralda, arrancada violentamente de un dobladillo. Entornó los ojos a la luz de la luna. Había una mancha en la seda. No era suciedad. Era de un rojo oscuro y oxidado. Sangre. Sofía se había pinchado un dedo. Elara trazó las marcas de sangre. Era tosco, dibujado con prisa y dolor. Dos líneas curvas que se intersecaban. Un pez. Ichthys. El antiguo y secreto símbolo de los primeros cristianos cuando se escondían en las catacumbas de Roma. A Elara se le cortó la respiración. Miró el pan, luego la seda. La conversación anterior. Sofía no había estado negociando por su propia comodidad. Había estado negociando por ellas. No las separes. Estaba usando su supuesta conversión, su sensatez, para convencer a Selim Bey de que las monjas eran una unidad económica única y de alto valor. Estaba interpretando el papel de colaboradora para asegurarse de que no fueran dispersadas a los mercados de esclavos de El Cairo, donde desaparecerían para siempre. Llevaba la seda de Judas para hacer el trabajo de una santa. Elara observó los cuerpos dormidos de sus hermanas. Magdalena se retorcía en una pesadilla, las lágrimas aún secándose en sus mejillas. Ahora odiaban a Sofía.
y Sofía las dejaba odiarla. Estaba absorbiendo su desprecio para proteger sus vidas. Elara se llevó el trozo de seda a los labios. Olía a perfume caro y a sangre metálica. Rompió el pan en 22 trozos minúsculos. Se arrastró hasta Magdalena y la sacudió suavemente. «Come», susurró Elara, colocando una miga en la lengua de la chica. «¿Yo? No tengo hambre», murmuró Magdalena. «Come», insistió Elara con voz feroz. «Es de la madre, no nos ha abandonado. Ella es el escudo». Elara miró hacia la tienda del administrador, que brillaba con la luz de una lámpara en la distancia. En algún lugar dentro, rodeada de lujos y enemigos, una anciana estaba sentada sola, interpretando un papel que condenaría su nombre en la historia, solo para ganarles un día más juntas. Elara se tragó su trozo de pan. Sabía a sal. El mar Egeo no era una masa de agua, era una bestia que quería tragarse el mundo. Durante 3 días, la gran galera de guerra otomana se había balanceado y agitado a través de una tormenta gris-violeta. En las entrañas del barco, en la cubierta más baja, el concepto de día y noche había dejado de existir. Solo había oscuridad, el olor a cuerpos sin lavar, bilis y el aterrador y rítmico crujido de la madera que sonaba como si las costillas del barco se rompieran una a una. La hermana Elara ardía. Su cuerpo, debilitado por la marcha y la excavación de la tumba de Marta, había sucumbido a una fiebre que ardía más fuerte que el fuego que había contemplado en el convento. Yacía acurrucada en las tablas húmedas de la bodega de carga, su cabeza apoyada en el regazo de la hermana Magdalena. «¡Agua!», jadeó Elara, sus labios agrietados y sangrando. La tinta está seca». Magdalena le aplicó un trapo húmedo en la frente a Elara, llorando en silencio. «Silencio, Elara, guarda tus fuerzas. Casi hemos llegado». Pero Elara no estaba allí. Estaba de nuevo en la gran sala de Santa Ana. Estaba viendo las páginas rizarse. Estaba viendo las palabras desprenderse del pergamino y flotar en el aire como chispas. Le quemaban la garganta. Exigían ser liberadas. De profundis clamavi ad te, Domine. El susurro comenzó bajo, un sonido ronco que apenas se elevaba por encima del estruendo de las olas contra el casco. «Domine, exaudi vocem meam». Elara se sentó. Sus ojos estaban muy abiertos, vidriosos, y no veía nada de la oscura bodega. Solo veía el texto. Los versos latinos que había tragado ahora se abrían paso hacia arriba. «Elara, por favor», siseó otra hermana aterrorizada. «Los guardias nos oirán». Pero Elara no podía parar. La fiebre había roto la presa. Su voz se elevó, adquiriendo una extraña resonancia hueca que atravesaba la humedad de la bodega. «Fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae». El sonido se alejó del círculo apiñado de las mujeres. Flotó más allá de las particiones de madera y hacia la vasta y abierta caverna de la cubierta de remo. Aquí, 200 hombres. Estaban encadenados a los bancos. Eran el motor del imperio. Griegos, serbios, italianos, venecianos, criminales y prisioneros de guerra. Estaban desnudos de cintura para arriba. Sus cuerpos eran mapas de cicatrices y marcas de latigazos. Durante días, habían remado al ritmo de un tambor, siendo su único idioma el gruñido de esfuerzo y el grito del contramaestre. Pero ahora, el tambor había parado por la tormenta. Los remos estaban recogidos. Los hombres se sentaban en la oscuridad, esperando ahogarse. Entonces, la voz los alcanzó. Era la voz de una mujer alta y clara, que hablaba el idioma de los antiguos rituales, latín. Para los marineros griegos, era el idioma de la iglesia rival. Para los turcos, era el idioma del infiel. Pero en la oscuridad, con la muerte golpeando la madera, no era teología, era un salvavidas. Luka, un enorme soldado serbio encadenado al banco de estribor, levantó la cabeza.
Había perdido un ojo en el asedio de Corinto y no había pronunciado palabra desde su captura. Inclinó su rostro cicatrizado hacia el sonido. Si iniquitates observaveris, domine. Domine, quis sustinebit? Si te fijaras en nuestras culpas, Señor, ¿quién podría resistir? Las palabras se derramaron sobre Luca. No entendía cada sílaba, pero entendía el ritmo. Era el ritmo de una madre meciendo a un niño. Era el ritmo de una súplica a algo más grande que la tormenta. La voz de Lara se hizo más fuerte. Ahora gritaba los salmos, proyectándolos con una energía desesperada y febril. Recitaba los ritos funerarios, las oraciones por los enfermos, los cantos de liberación. Quia apud te propitiatio est. Pero contigo hay perdón. La cubierta de remos quedó en silencio. Los gemidos de los mareados cesaron. Incluso las ratas parecieron detenerse en la sentina. 200 hombres contuvieron la respiración, escuchando a la muchacha que cantaba a Dios mientras el barco intentaba matarlos. Pero el silencio fue roto por el pesado golpeteo de botas en la escalera. El capataz, un hombre llamado Cassim que llevaba un látigo hecho de piel de hipopótamo, descendió a la bodega. Estaba empapado por la lluvia de la cubierta superior, y su humor era terrible. El canto era una violación del orden. El ruido significaba rebelión. Marchó hacia el rincón de las mujeres con el rostro contraído en un gruñido. ¡Silencio, bruja!, rugió Cassim, levantando el látigo. ¡Cierra la boca o te cortaré la lengua! Las hermanas chillaron y se apiñaron sobre el ara, tratando de protegerla, pero el ara ni siquiera lo vio. Miraba al techo, recitando el Gloria Patri. Cassim dio un paso adelante, el pesado latigazo de cuero enrollado para golpear. ¡No la toques! La voz era como piedras moliendo. No venía de las mujeres. Cassim se congeló. Se giró lentamente. Luca, el gigante serbio, se había levantado tanto como sus cadenas le permitían. Los grilletes de hierro le mordían las muñecas, pero no le importó. Miraba a Cassim con su único ojo bueno, y en ese ojo había una promesa de violencia que no Whip podría domar. Cassim se burló. «Siéntate, perro». Luca no se sentó, y entonces el hombre a su lado se levantó. Un ladrón veneciano con una oreja faltante, luego los griegos a babor, luego los italianos. Uno a uno, los remeros se levantaron. El sonido de 200 cadenas traqueteando a la vez era más fuerte que el trueno exterior. Estaban demacrados, hambrientos y desarmados, pero miraban a Cassim con una unidad colectiva y aterradora. Eran enemigos entre sí en tierra, pero en este barco, bajo el hechizo de la voz febril, eran una congregación, y el ara era su sacerdotisa. Cassim apretó el látigo, sus nudillos se pusieron blancos. Miró la pared de hombres, miró la fragilidad de su propio cráneo en comparación con las cadenas de hierro que llevaban. Si golpeaba a la chica, el barco no necesitaría la tormenta para destruirlo. Lo destrozarían con sus dientes. El capataz bajó el brazo. Escupió en el suelo un gesto de rabia impotente. «Mantenedla callada», sisió Cassim a Magdalena, su voz temblando ligeramente. «Os arrojaré a todas a los peces». Se giró y subió de nuevo por la escalera, retirándose a la tormenta de arriba. Abajo, la voz de Elara finalmente flaqueó. Se desplomó de nuevo en el regazo de Magdalena con la energía agotada. «Amén», susurró, y cayó en un sueño profundo y comatoso. En la oscuridad de la cubierta de remos, Luca volvió a sentarse en su banco. Los otros hombres lo siguieron. Las cadenas se asentaron. El barco gimió cuando una ola enorme golpeó el costado, pero el pánico se había ido. En el silencio que siguió, una voz griega desde atrás susurró: «Amén». Luego una voz veneciana: «Amén». Luego un turco, suavemente en la oscuridad: «Amín». El ara durmió, sin saber que en su delirio había tejido el primer hilo de un tapiz que ni siquiera el sultán podría desentrañar. Constantinopla era una ciudad de oro, cúpulas y luz, para los viajeros que entraban en el cuerno de oro.
Aparecía como una visión del paraíso flotando sobre el agua. Pero para las 18 hermanas supervivientes de Santa Ana, la ciudad no era un destino, era un techo. Fueron descargadas de la galera por la noche, moviéndose como sombras por las callejuelas del distrito de Gálata. No había multitudes para mirarlas boquiabiertas, ni vergüenza pública. Ya habían superado el punto de ser espectáculos. Ahora eran puramente propiedad. Fueron conducidas a las masivas e imponentes puertas del palacio de Topkapi, pero no entraron por la puerta imperial por donde los embajadores cabalgaban en caballos blancos. Fueron marchadas a una pequeña puerta reforzada con hierro en la base del muro exterior, medio oculta por una hiedra crecida. Al cruzar el umbral, el aire cambió. La brisa salada del Bósforo desapareció, reemplazada por el olor estancado y pesado a moho, tinte y piedra húmeda. Descendieron. Bajaron por escaleras de caracol talladas en la roca viva. Pasaron por las bodegas donde se almacenaba el vino para los genízaros. Pasaron por las cocinas donde los hornos rugían como dragones. Fueron más profundo, en las venas del imperio, hasta que llegaron a la subestructura. Este era el mundo de los servidores silenciosos. El taller era una sala cavernosa y de techo bajo que se extendía en la oscuridad. Las paredes rezumaban humedad. El suelo estaba resbaladizo por la condensación, pero el espacio estaba lleno de las cosas más exquisitas que el ojo humano podía contemplar. Telares, docenas de ellos, se alzaban como esqueletos de madera en la penumbra. En ellos colgaban tapices de colores cegadores, sedas carmesí, hilos de plata hilada y terciopelos tan azules como el océano profundo. «Aquí», susurró una voz. Era suave, aguda y aterradora. Una figura surgió de las sombras. Era una montaña de hombre, pero su piel era tan suave como la de un bebé, y su rostro estaba desprovisto de pelo. Llevaba el turbante blanco de los eunucos del palacio, pero sus túnicas eran grises, del color de las paredes de piedra. Este era Bashir, el guardián del telar. Se deslizaba en lugar de caminar. Sus movimientos eran silenciosos. Se detuvo frente a Elara. No la miró a los ojos. Le miró las manos. Le cogió la muñeca, levantándola a la luz de una parpadeante vela de sebo. Inspeccionó los callos, las cicatrices de la excavación de tumbas, los dedos largos y afilados. «Existís para tejer», dijo Bashir. Su voz era un suave arrullo, lo que hacía sus palabras infinitamente más siniestras. «Allá arriba», señaló con un dedo regordete hacia el techo de piedra, «está la sombra de Dios del sultán en la tierra. Él camina sobre la belleza. Vosotras creáis la belleza». Le soltó la mano. «Pero nunca debéis ser escuchadas. Una tejedora que habla es una tejedora que comete errores. Si habláis, os cortaré el ruido de la garganta». Tocó un pequeño y afilado cuchillo que colgaba de su cinturón. Comenzó la vida de la hormiga. Los días y las noches se disolvieron en una línea de tiempo singular y gris. No había ventanas para marcar el sol. El tiempo se medía solo por la longitud de la vela y la longitud del hilo. Elara se sentó en un telar en el rincón más alejado, junto a la hermana Magdalena. Su tarea era tejer un tapete para el salón de los embajadores. Debía ser un jardín de tulipanes y claveles, símbolos de poder y perfección. El trabajo era brutal. Los hilos de seda eran tan finos que se clavaban en la piel como papel. El hilo de oro debía ser martillado en la trama, requiriendo una precisión que les hacía llorar los ojos y les provocaba espasmos musculares. Los dedos de Elara, una vez curados de la excavación, volvieron a agrietarse. La sangre se acumulaba en sus yemas. Tenía que aprender a parar, envolver sus dedos en trapos y esperar, porque una sola gota de sangre en la seda del sultán significaba la muerte. Por encima de ellos, podían oír los golpes amortiguados del mundo de la luz, la marcha rítmica de los guardias, el tenue y fantasmal sonido de la música de un festín. A veces, la risa de las mujeres del harén, un sonido que se filtraba por los conductos de ventilación como una cruel broma.
El cielo está un piso por encima de nosotras. El ara pensó, pasando la lanzadera entre los hilos de la urdimbre, y nosotras somos el combustible que arde en el sótano para mantenerlo caliente. El silencio era la carga más pesada. Trabajaban hombro con hombro, pero no podían hablar. Se comunicaban con miradas, en la forma en que se pasaban las tijeras, en el ritmo de su respiración. Se estaban convirtiendo en los fantasmas que el imperio quería que fueran. Las semanas se convirtieron en meses. La humedad de los túneles se les metía en los huesos. Una tos empezó a propagarse entre ellas. Una tarde, o tal vez era de noche, el ara fue enviada al nicho de almacenamiento en la parte trasera del taller para buscar más madejas de lana carmesí. El área de almacenamiento era una pila caótica de madera podrida y marcos de telar desechados. Olía a descomposición. Mientras el ara buscaba un fardo de lana, una corriente de aire le golpeó la cara. Era fresco, limpio. Se detuvo. El aire en el taller estaba estancado. ¿De dónde venía el viento? Siguió la corriente. La llevó a la pared trasera, detrás de un enorme tapiz podrido que había sido arrojado sobre un montón de escombros. El tapiz era antiguo, comido por el moho, y representaba una batalla olvidada. El ara miró por encima del hombro. Bashir estaba al otro extremo del pasillo regañando a una joven. Ella apartó el tapiz podrido. Detrás, la pared de piedra se había derrumbado ligeramente, revelando una fisura irregular. No era una puerta hecha por el hombre. Era una falla natural en la roca madre. Quizás una antigua entrada de cisterna que había sido sellada y olvidada siglos atrás. El ara se deslizó por la grieta. Dentro estaba completamente oscuro, pero el aire era limpio. Buscó a tientas el pedernal y el eslabón que guardaba en su bolsillo, una herramienta robada para cortar hilo. Encendió un pequeño trozo de lana. El repentino estallido de luz reveló una pequeña cámara circular, no más ancha que un carruaje. Estaba vacía, salvo por escombros y polvo. Las paredes eran de piedra toscamente labrada, pero para el ara no era un agujero, era una catedral. El ruido del taller, el chasquido de los telares, la respiración pesada del eunuco, aquí estaba amortiguado. La gruesa piedra absorbía el mundo. Era invisible, era silencioso, era suyo. El ara apagó la llama y se deslizó de nuevo hacia afuera. Su corazón latía contra sus costillas, más rápido que en meses. Cogió la lana carmesí y volvió a los telares. Se sentó junto a Magdalena. No habló, no podía, pero se estiró debajo del telar y agarró el tobillo de Magdalena. Apretó 3 veces. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Magdalena la miró, con los ojos muy abiertos por las preguntas. El ara inclinó ligeramente la cabeza hacia la parte trasera de la habitación, hacia el tapiz podrido. Luego, cogió su lanzadera y la pasó por la seda. Sus ojos ya no estaban apagados, volvieron a ser agudos. Habían sido enterradas en el infierno para servir a los cielos. Pero el imperio había cometido un error. Habían dado a las hormigas una grieta en los cimientos. Y el ara sabía, mientras tejía los tulipanes del sultán, que incluso la grieta más pequeña podía derribar el muro más fuerte. 3 años son una vida cuando vives en la tumba. En el mundo subterráneo del Topkapi, las estaciones no existían. Solo había el frío húmedo que hacía doler las articulaciones, y el frío un poco menos húmedo que anunciaba el verano en la superficie. Las 18 hermanas de Santa Ana habían cambiado. Su piel era del color del pergamino, translúcida y veteada de azul. Sus ojos, constantemente forzados en la tenue luz del sebo, se habían vuelto grandes y sensibles, como los de los peces de aguas profundas. Pero estaban vivas y tenían un secreto. Era medianoche. La respiración pesada y rítmica de Bashir el eunuco resonaba desde sus aposentos en el extremo del pasillo. La hermana Magdalena se movió en silencio entre las sombras. Ahora estaba más delgada, sus pómulos lo suficientemente afilados como para cortar, pero sus manos se habían vuelto rápidas y firmes.
Sacó un pequeño bulto grasiento de debajo de su túnica. Era un trozo de grasa gris coagulada. Durante meses, las hermanas que habían sido asignadas a fregar los suelos cerca de las cocinas del palacio habían estado raspando las trampas de grasa, el sebo inmundo y desechado de los festines del sultán que obstruía los desagües. Lo escondían en sus mangas, arriesgándose a una paliza por el robo. Magdalena se arrodilló en la esquina, detrás del tapiz podrido que ocultaba su santuario. Mezcló la grasa rancia con romero seco robado de los montones de basura y unos pocos hilos de algodón de desecho. Con dedos ágiles, lo moldeó una vela. Fea, con olor a carne asada y a descomposición, pero una vela al fin y al cabo. Se deslizó por la fisura de la roca. El ara la siguió. Dentro de la cueva escondida, el aire estaba en calma. Magdalena encendió una chispa. La vela de sebo chisporroteó y luego prendió. Una pequeña llama amarilla y humeante lamió la oscuridad. Lux in tenebris lucet. Susurró el ara, tocando la áspera pared de piedra. La luz brilla en la oscuridad. La pared ya no estaba desnuda. Durante 3 años se había convertido en su Biblia. Sin papel ni tinta, habían usado afilados fragmentos de cerámica rota, encontrados entre los escombros para grabar sus oraciones en la piedra caliza. El Salmo 23 estaba grabado cerca del suelo. Las bienaventuranzas subían en espiral por el techo. Era un mosaico caótico y desesperado de fe, grabado con dedos sangrantes en la oscuridad. «Traedla», dijo el ara suavemente. 2 hermanas ayudaron a una figura a cojear hacia el pequeño círculo de luz. Era la Madre Superiora Sofía. Ya no era la mujer vestida de seda esmeralda que había tomado café con el administrador. 6 meses atrás, el imperio había decidido que ya no era útil. Sus manos habían desarrollado un temblor, haciéndola inútil para la costura fina. Su valor diplomático como conversa había expirado con el cambio de una estación política. Así que la habían arrojado de nuevo por la rampa. No al corral, sino al suelo del telar, para barrer el polvo hasta que muriera. Estaba vestida con harapos peores que los suyos. Su cabello era blanco y escaso, su cuerpo un esqueleto cubierto con lana gris. Se desplomó contra la pared, su respiración resonando en su pecho como hojas secas. «Hijas mías», jadeó Sofía. Su voz era una ruina. El ara se arrodilló a su lado colocando una mano sobre la fría frente de Sofía. «Estamos aquí, madre». Magdalena sacó el sacramento. No era una oblea, era un trozo de pan verde de moho rescatado del suelo. El vino era una taza de agua que sabía a hierro. «El cuerpo de Cristo», susurró el ara, partiendo una miga y colocándola en la lengua de Sofía. Sofía cerró los ojos. Las lágrimas brotaron de las comisuras, surcando la mugre de su rostro. Masticó lentamente, saboreando el pan mohoso como si fuera maná. «Lo siento», susurró Sofía, agarrando la mano de el ara con sorprendente fuerza. «Llevé la seda para que vosotras pudierais llevar la lana. Quería ganaros tiempo». «Nos compraste la vida», replicó el ara con voz feroz. «Eres el escudo, madre. Nunca lo olvidamos». Sofía sonrió, una expresión fantasmal que iluminó su rostro más de lo que la vela de sebo jamás podría. No solo sobreviváis, el ara», tosió, un sonido húmedo y terrible que salpicó sangre en su túnica. «El libro de contabilidad», jadeó Sofía, sus ojos buscando los de el ara. «Nos ven como números, activos, depreciación. No muráis como números. Haced que recuerden los nombres». Su agarre se apretó, luego se aflojó. El estertor en su pecho cesó. En el silencio de la cueva, bajo el peso aplastante del palacio, la Madre Superiora Sofía murió. Magdalena ahogó un sollozo, ocultando su rostro entre las manos. Las otras hermanas comenzaron a llorar en silencio. Sus hombros temblaban, pero el ara no lloró. Miró fijamente las manos de la mujer muerta, manos que una vez las habían bendecido, luego las habían traicionado para salvarlas, y finalmente habían vuelto a ellas. Miró la pared,
los arañazos en la piedra. Lux in tenebris. Luego, miró la vela. La luz proyectaba sombras largas y danzantes sobre la superficie rugosa de la roca. Las sombras parecían hilos, intersecándose, anudándose, tejiendo. Haz que recuerden. El ara se levantó. Apagó la vela, sumergiéndolas de nuevo en la oscuridad. No podemos enterrarla, dijo el ara con voz fría y dura como el hierro. Bashir contará los cuerpos por la mañana. Debe ir al horno. Las hermanas se quedaron sin aliento. ¡El ara! Pero, continuó el ara cortando su asombro, su alma no va al horno, y su mensaje no se quedará en esta cueva. Se volvió hacia la entrada de la fisura. Hemos estado escribiendo nuestras oraciones en estas paredes donde nadie puede ver, dijo el ara. Hemos sido tontas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Magdalena secándose los ojos. Sofía dijo que no muriéramos como números, dijo el ara. Volvió a mirar el taller, donde el telar de los embajadores esperaba el turno de la mañana. No necesitamos papel. No necesitamos mensajeros. Levantó las manos, los dedos cicatrizados, las uñas rotas, pero los músculos fuertes. Somos tejedoras, susurró el ara. Hablamos en nudos, hablamos en patrones. Si quieren que hagamos belleza para su sultán, le daremos una belleza que grita. Miró el oscuro contorno del gran telar. No enviaremos una carta, declaró el ara. Tejeremos la carta y la enviaremos a las cortes de Europa, justo bajo los pies del sultán. La orden vino de los cielos, llevada en las suaves y aterradoras manos de Bashir el eunuco. El dogo de Venecia, anunció Bashir, su voz resonando en el húmedo taller. Ha firmado un tratado. El sultán, en su infinita misericordia, envía un regalo, un tapiz. Debe ser el más grande jamás tejido en esta bodega. Debe representar el jardín del paraíso. Desenrolló un diseño en pergamino. Era un estallido de complejidad. Pavos reales con ojos de hilo de oro auténtico, ríos de seda plateada y un borde de enredaderas geométricas entrelazadas tan intrincadas que hacían doler los ojos. «Tenéis 4 meses», susurró Bashir, inclinándose sobre el telar de el ara. «Si no es perfecto, las manos que lo hicieron serán arrancadas». Se fue, dejando el aroma a agua de rosas y miedo flotando en el aire estancado. El ara miró el diseño. Era hermoso. Era una prisión de hilos. Pero mientras estudiaba el borde, las interminables enredaderas en bucle que simbolizaban la eternidad, vio la apertura. «Hermanas», susurró el ara. El sonido de los telares no se detuvo. Habían aprendido a hablar bajo el ritmo de la lanzadera. «Tejeremos el jardín, pero sembraremos el borde con nuestras propias flores». Reunió a las 3 tejedoras mayores, incluida Magdalena, durante un descanso para beber agua. Les mostró una técnica de su infancia en los pueblos costeros, algo que las viejas abuelas usaban al tejer sudarios para los pescadores perdidos en el mar. «El nudo del llanto», explicó el ara en voz baja. «Tensamos el hilo de la trama en el compás ascendente y lo aflojamos en el compás descendente. Para la vista, parece una variación en el brillo de la seda, pero para la mano, se siente como un latido», terminó Magdalena con los ojos muy abiertos. «Tejeremos el kairi», dijo el ara. Tensión larga, tensión corta, pausa, Kyrie eleison. Señor, ten piedad, una y otra vez, enterrado en las enredaderas de la victoria del sultán. El trabajo comenzó. Fue un descenso a la locura. El telar para el tapiz veneciano era un monstruo, requiriendo a 6 mujeres para trabajar hombro con hombro. Se sentaron juntas, sus dedos volando como colibríes. El costo físico fue agonizante. El hilo de oro era rígido y les cortaba las cutículas hasta sangrar. Tenían que envolver constantemente sus dedos en trapos frescos para evitar manchar la seda prístina. Pero el costo mental fue más pesado. Estaban escribiendo una carta en un lenguaje de tensión. «Señor, aprieta el nudo, rompe el hilo. Ten, enlaza la plata,
Déjala respirar. Piedad. Fija el nudo. El ara dirigió la sinfonía del silencio. Observó el borde crecer, pulgada a pulgada, de manera agonizante. Para el ojo inexperto, era una obra maestra de la geometría otomana. Pero el ara sabía que cada tercera enredadera llevaba un grito. Era un código Morse táctil, un ritmo de duelo tejido en el símbolo del poder imperial. Pasaron 3 meses. El tapiz estaba terminado. Brillaba a la luz de las velas, una imponente pared de esmeralda y oro, impresionante por su belleza. Luego llegó la inspección. La pesada puerta de hierro se abrió con un gemido, y Bashir entró. Pero se hizo a un lado para otro hombre. Hassan Bey, el maestro imperial de textiles. Hassan era un hombre de agujas, no de espadas. Era delgado, llevaba gafas posadas en una nariz aguileña, y sus dedos eran largos y sensibles, las manos de un maestro. No miraba a las mujeres, miraba solo la tela. Caminó a lo largo del tapiz, tarareando suavemente. Acercó una lupa a los ojos de los pavos reales. Comprobó la consistencia del tinte del río. Las hermanas se mantuvieron con la cabeza inclinada, conteniendo la respiración. Hassan llegó al borde. Pasó la mano por el borde de terciopelo. Sus dedos se deslizaron sobre las enredaderas geométricas. Se detuvo. Frunció el ceño. Frotó la seda entre el pulgar y el índice. Movió la mano 6 pulgadas a la derecha y volvió a frotar. El ritmo estaba ahí, el nudo del llanto. Para un soldado no era nada. Para un maestro tejedor era una irregularidad. Un pulso donde debería haber una superficie lisa. La tensión aquí, murmuró Hassan, su voz confusa. Se entrecorta. Se inclinó, con la nariz a centímetros de la seda. Sacó un pequeño cuchillo de plata de su cinturón. Una herramienta para cortar hilos sueltos. No es consistente, dijo Hassan, su voz endureciéndose. ¿Por qué late la enredadera? ¿Está suelta la urdimbre? Levantó el cuchillo. Iba a cortar el borde para inspeccionar la integridad estructural del tejido. Si lo cortaba, vería el anudado doble. Vería el defecto intencionado. El tejido está corrupto, declaró Hassan, con la cuchilla suspendida sobre el mensaje. Debemos probar la resistencia. El corazón del ara se detuvo. Si lo cortaba, estaban muertas. El mensaje sería destruido y su traición expuesta. Miró a Magdalena. Magdalena estaba de pie cerca de la mesa de trabajo, donde un pesado brasero de hierro con cera caliente se mantenía líquido para sellar los extremos de la cuerda de oro. Magdalena se encontró con la mirada de el ara. No había miedo en su rostro, solo una resolución aterradora. «Perdonadme, hermanas», susurró Magdalena. No tropezó, se lanzó. Magdalena se abalanzó hacia adelante, su pie enganchando la pata del soporte de hierro. El pesado brasero se volcó. Una cascada de cera hirviendo y fundida se derramó, no sobre el tapiz, sino directamente sobre el pie descalzo y la espinilla de Magdalena. Un grito desgarró el taller. Era crudo, primario y ensordecedor. ¡Mi pie! ¡Oh Dios, mi pie! Magdalena chilló, desplomándose en el suelo de piedra, retorciéndose de agonía mientras la cera se endurecía en su piel quemada. Hassan se sobresaltó violentamente, soltando el cuchillo. El caos repentino destrozó su concentración. Las otras hermanas corrieron hacia Magdalena, lamentándose, creando un muro de ruido y movimiento corporal que bloqueó a Hassan del tapiz. «Tonta torpe», siseó Bashir, corriendo para apartar a Magdalena de la preciosa seda. «¡Sacadla! No dejéis que el humo toque la tela». Hassan miró a la mujer que gritaba, luego de nuevo al tapiz. El ambiente se había roto. El exquisito silencio requerido para la inspección había desaparecido. Miró el cuchillo en el suelo, luego la escena caótica. Era un hombre que detestaba la fealdad, y esto era feo. «¡Empacadlo!», espetó Hassan, agitando la mano con desdén hacia el tapiz. «El centro es impecable. El borde... Es probable que solo sea la humedad de esta mazmorra maldita lo que afecta a la seda.
Sacadlo de esta humedad antes de que todo se pudra. Se dio la vuelta y salió, con un pañuelo pegado a la nariz para bloquear el olor a pelo quemado y cera. El ara cayó de rodillas junto a Magdalena. La piel del pie de la joven monja estaba ampollado de rojo y blanco bajo la cera que se enfriaba. Magdalena sollozaba, con los dientes tan apretados que le sangraban las encías. Pero cuando el ara le apretó la mano, Magdalena le devolvió el apretón. 3 veces. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los soldados enrollaron el tapiz, el jardín del paraíso. Llevando el grito silencioso de 18 fantasmas en su borde, fue subido a un carro. Comenzó su viaje hacia la luz del sol, pagado con sangre. El tapiz colgaba en la gran sala del Consejo del Palacio Ducal de Venecia. Una pared brillante de esmeralda y oro, que silenciaba la estancia. Los cortesanos susurraban sobre la generosidad del sultán, admirando los pavos reales que parecían respirar, y los ríos de plata que captaban la luz de las antorchas. Pero Giovanni da Colo no miraba a los pavos reales. Giovanni tenía 70 años, un mercader cuyas manos estaban teñidas con el índigo de 1000 rutas comerciales. Había nacido en un pueblo a no más de 10 millas del convento de Santa Ana. Conocía el viento de esa costa, conocía la lana y conocía los nudos. Esperó a que el consejo se dispersara, luego se acercó al tapiz. Sus dedos, temblorosos por la edad, rozaron el borde, las magníficas enredaderas geométricas que simbolizaban la conquista otomana. Cerró los ojos, dejó que sus yemas leyeran la seda. Tenso, flojo, pausa, tenso, flojo, pausa. No era una enredadera, era un latido, era el nudo del llanto. El dialecto específico y triste de las viudas de su tierra natal. Qui rie eleison. Giovanni contuvo el aliento. Pegó la oreja a la fría seda. Estaba gritando. Era un coro de fantasmas atrapados en el jardín del sultán, clamando a un dios que hablaba latín. No están muertas, susurró Giovanni al salón vacío. Están bajo tierra. No fue al dogo. La política llevaba meses, y el dogo no arriesgaría una guerra por un puñado de monjas. Giovanni fue a su bóveda. Lo cogió todo. 2 semanas después, dentro de los archivos administrativos del Palacio de Topkapi, el aire olía a polvo y corrupción. Ibrahim, el escriba, estaba sentado en su escritorio. Era mayor ahora, su rostro surcado por el estrés de gestionar el interminable inventario del imperio. Pero sus ojos seguían siendo fríos y calculadores. Miró la pequeña bolsa de terciopelo sobre su escritorio. La abrió. Diamantes. Sin tallar. Imposibles de rastrear y que valían más que el salario de toda su vida. Miró al mercader veneciano que estaba de pie en las sombras. ¿El inventario en la subestructura se está deteriorando?, dijo Giovanni suavemente. Oigo que hay una enfermedad, una plaga repentina y violenta entre las tejedoras. Ibrahim tocó los diamantes. Entendía el lenguaje del comercio mucho mejor que el lenguaje de la fe. La peste es algo terrible, asintió Ibrahim, su voz suave. Requiere una eliminación inmediata, sin autopsia, sin entierro, solo retirada, para evitar la propagación. Ibrahim abrió el gran libro mayor imperial, el mismo libro negro que se había tragado a las hermanas en las puertas del convento hacía 4 años. Encontró la página fechada en 1474. Mojó su pluma en tinta roja. Al lado de la entrada, 18 tejedoras femeninas, adquisición Santa Ana. Trazó una línea horizontal firme. Escribió, fallecidas. Causa, fiebre negra. Cuerpos incinerados y eliminados por la puerta de residuos sur. Sopló sobre la tinta para secarla. Una tragedia, dijo Ibrahim, deslizando los diamantes por su manga. Los carros salen a medianoche. No llegues tarde. La basura no espera. El escape no fue glorioso. Olía a col podrida y vísceras de pescado. Las 18 mujeres fueron sacadas de contrabando del taller, no como heroínas, sino como despojos.
cubiertas con toscos sacos de arpillera, fueron apiladas en la parte trasera de los carros de madera utilizados para transportar los residuos del palacio a los muelles. El ara yacía inmóvil bajo una capa de paja, conteniendo la respiración. Podía sentir la vibración de las ruedas sobre los adoquines. Cada bache era un sobresalto de terror. Si un guardia revisaba el carro, si un saco se movía, la mentira se desvelaría, y la espada del verdugo seguiría. Pero los guardias de la puerta de servicio no revisaron. ¿Quién querría inspeccionar la basura del sultán? Los dejaron pasar, tapándose las narices. Las ruedas retumbaron de piedra a madera. El olor del mar se precipitó, dominando la podredumbre. Fueron trasladadas en la oscuridad, mano a mano, del carro a la bodega de un rápido bajel mercante veneciano. No se pronunciaron palabras, solo el suave chapoteo de los remos y el crujido de la jarcia. Mientras el barco se alejaba del Cuerno de Oro, el sol comenzó a sangrar sobre el horizonte. El ara estaba en la cubierta de popa. Estaba envuelta en una cálida capa de lana que Giovanni había traído, pero tiritaba, no por frío, sino por la repentina y aterradora inmensidad del cielo. Después de años de techos de piedra, el aire libre se sentía como caer. Miró hacia atrás. El palacio de Topkapi se alzaba en la colina, magnífico y cruel. Sus cúpulas se tiñeron de rosa al amanecer. En algún lugar profundo debajo, en una cueva oscura, una vela de grasa se había consumido. El telar estaba vacío. Ella no era la niña que había entrado en ese palacio. Esa niña había muerto en la oscuridad. La mujer de pie en la cubierta tenía canas en el pelo y cicatrices en los dedos que nunca sanarían. Había perdido a la madre Sofía. Había perdido los años de su juventud. Pero había ganado. El ara metió la mano en su túnica. Sacó una pequeña bolsa de cuero. Dentro había una mezcla de polvo gris. Las cenizas del libro de oraciones de oro que había quemado en la chimenea del convento, mezcladas con una pizca del hollín que había recogido del horno, donde habían convencido a los guardias de quemar trapos contaminados, que en realidad eran la ropa de la madre Sofía. Era todo lo que quedaba de su historia física. El ara abrió la bolsa, metió la mano y cogió un puñado de ceniza. El viento la atrapó. El polvo gris se arremolinó en el aire, danzando por un momento contra el telón de fondo del imperio en retirada, antes de dispersarse en la estela blanca del barco. Requiem aeternam. El ara susurró, pero estaba sonriendo. Era una sonrisa que le llegaba a los ojos, rompiendo finalmente la máscara del fantasma en la que se había visto obligada a convertirse. «Hemos terminado el tejido, madre», dijo al viento. «El libro de contabilidad está cerrado. No somos números». Miró sus manos. Las cicatrices en sus yemas captaban la luz de la mañana. Eran feas, retorcidas y ásperas. Pero al apretarlas en un puño, sintió la fuerza en ellas. «Dios no está en el libro», dijo el ara, volviendo su rostro hacia el mar abierto y el oeste. «Está en las manos que se negaron a dejar de moverse». Respiró profundamente el aire salado, llenando unos pulmones que habían respirado polvo durante demasiado tiempo. «Id», le dijo al viento, «contadle al mundo que vivimos. La historia de la hermana Elara y las tejedoras de Topkapi nos deja una profunda lección para nuestras propias vidas diarias. A menudo nos sentimos pequeños frente a las montañas gigantes que enfrentamos, ya sea el dolor de perder a un ser querido, la presión de un trabajo que nos agota, o la sensación de que nuestra voz no importa. Pero el ara nos enseñó que no necesitas un ejército para derrotar la oscuridad. No necesitas una espada. A veces, el mayor acto de rebelión es simplemente negarse a rendirse. Usar cualquier pequeño poder que tengas, tus manos, tu arte, tu amabilidad, para seguir tejiendo tu verdad. Incluso cuando el mundo intenta reducirte a un número, recuerda que tu espíritu es un fuego que ningún libro de contabilidad puede contener. Si el coraje de estas 18 mujeres tocó tu corazón, por favor, pulsa el botón de me gusta para honrar su memoria. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar su propia fuerza interior hoy.
Y si quieres ayudarnos a descubrir más voces que la historia intentó silenciar, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Terminemos con una oración. Que el Dios que ve todas las cosas en secreto, te conceda la fuerza de Elara y la sabiduría de Sofía. Que Él sea la lámpara para tus pies cuando camines por los valles de sombra. Y que Él te recuerde que, incluso en tus momentos más oscuros, nunca eres olvidado. Si crees que la luz siempre vencerá a la oscuridad, escribe amén en los comentarios de abajo.